Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Los saludo en el amor y con la bendición del Señor. Damos gracias a Dios porque hoy nuevamente, un domingo más, nos permite llegar hasta aquí. Nos ha traído con su paz, con su bendición. Hemos podido y podemos rendirle culto aún. Y también nos da ese privilegio de poder escuchar, meditar y aprender en su palabra. Y siguiendo con nuestra serie sobre el carácter de Dios, y que este mensaje lleva por título en esta mañana, el Dios soberano sobre todo lo creado. Creo que la soberanía de Dios es algo compleja para nosotros entenderla, para que muchas veces nuestra mente la entienda, porque muchas veces no queremos su gobierno, no queremos su dominio, su poder y su autoridad sobre nuestras vidas. Pero el propósito de este mensaje es que podamos conocer más a Dios en este atributo, para que nuestra fe descanse en Dios y para que nuestras vidas estén reposadas en Dios. Y te quiero invitar a que abramos la palabra en el libro de Isaías, capítulo 46, y vamos a leer desde los versículos 9 al 11. Y dice la palabra del Señor: acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Bendito Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, poder aprender de tu palabra, poder aprender de este atributo tuyo que es tu soberanía, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que la podamos recibir, y dame también, Señor, la sencillez y la humildad de corazón, Señor, para no añadirle ni quitarle nada a tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Y para comenzar, ¿qué tal si definimos qué es esa soberanía de Dios? Como todos sabemos, Dios está al control de todo. Y si Dios está al control de todo, entonces podemos decir que es un Dios omnipotente, que con su poder gobierna sobre todas las cosas. Él reina según los propósitos divinos y eternos, aun a través de sucesos que podrían contradecir su soberanía o su gobierno u oponerse a ella. Y también podemos decir que es omnisciente. No puede y no deja nada, digamos, al azar o que ocurran circunstancias imprevistas. Como tampoco hay incumplimiento de sus órdenes y de sus decretos, ni quebrantamiento de su autoridad. Como hijos de Dios, nosotros desarrollamos o tenemos una intimidad personal con Él, pero también tenemos una intimidad como iglesia. ¿Y cómo la tenemos? Por medio de nuestros cultos de oración, donde venimos delante del Señor, le presentamos nuestras súplicas, y quisiera hacer mención de algunas de esas oraciones que hacemos. Cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por alguna situación o necesidad que estamos pasando, cuando oramos por salvación, por nuestros seres queridos, por nuestras amistades, compañeros de trabajo, cuando oramos por avivamiento, y pudiera nombrar muchas oraciones más. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que por medio de estas oraciones
nosotros también estamos reconociendo esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Como hijos de Dios y para también los que están en el mundo, que enfrentamos la siguiente realidad. No queremos ser gobernados por ese Dios. Cuestionamos cada decisión o cada juicio que Dios toma. Pensamos que si Él tiene un plan o un propósito, ese plan o ese propósito tiene que ser a nuestra medida, a nuestra conveniencia y que puede estar sujeto a cambios. Y finalmente, tenemos de que podemos aceptar o rechazar esa soberanía de Dios a nuestro antojo. Y la verdad es esta, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, que Él es soberano sobre todas las cosas, que el mero hecho de conocer las Escrituras, de conocer a Dios, de que su soberanía esté a nuestro favor, no nos va a garantizar un vivir cristiano. Así que millones de personas, incluso los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras se ha vuelto bastante desconocido. ¿Y cómo sabemos esto? Pues muy sencillo. Solo bastaría con mirar como cristianos lo que creemos y declaramos estando en la iglesia. Y luego lo que manifiesto y vivo por el resto de la semana. Y esto se puede ver en la manera que pensamos, en las mentiras que se han ido acumulando en nuestras mentes, en los ídolos que a veces servimos y seguimos confesando y declarando a ese Dios. Pero sin saberlo, esas mentiras, esos ídolos y esos pensamientos, poco a poco han ido separando de nuestras vidas a ese Dios soberano. Y entonces ese Dios en que creemos y confesamos es el Dios que vamos confesando ante los demás, pero no se convierte en ese Dios soberano que va a determinar cómo vivimos. Y aunque no hable muy extensamente del mal que aqueja a nuestra sociedad, si hay algo que conocemos y podemos saber, que Dios en su sabia soberanía ha permitido que exista el mal. No lo aprueba, pero aunque lo permite, Él también lo restringe, lo juzga y lo emplea para el bien de sus hijos y para alcanzar sus propósitos divinos. Así que podemos decir que el Dios de este siglo no se asemeja a ese soberano supremo que conocemos en las Escrituras, al Dios que ahora mismo se habla desde el púlpito, a ese Dios mencionado en gran parte de textos de teólogos, pastores, y que es predicado en las diferentes conferencias bíblicas. Por todo lo contrario, se ha convertido en un Dios cuya voluntad está siendo resistida, que sus planes pueden ser frustrados, amenazados, y que su deidad está lejos de ser digna de objeto de adoración. Así que antes de entrar en el texto de esta mañana que acabamos de leer, quisiera que aclaráramos ciertas preguntas que el texto nos hace. Por ejemplo, en el versículo 11 nos dice que llamó desde el oriente al ave y de tierras lejanas al varón de mi consejo. ¿De quién está hablando aquí el Señor? Para saber y ponernos un poco en el contexto de la palabra de esta mañana, quiero que me acompañen al capítulo 44 de Isaías en el versículo 28, que nos dice, que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero.
al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Y continúa en el capítulo 45 con ese llamado de Ciro. Pero ¿por qué fue Ciro nombrado e identificado casi 200 años antes de haber nacido? Por el profeta Isaías. Ahora, ¿por qué Ciro fue nombrado, fue llamado antes de 200 años de su nacimiento? Por múltiples razones. Una de ellas es que era para identificarle, para que cuando Isaías hablara de él, no hubiera ningún malentendido. ¿A quién se refería el profeta? Otra de las razones y de las causas por qué Isaías cita el nombre de Ciro es porque él iba a ser responsable por medio de un decreto que iba a dejar y iba a permitir al pueblo judío volver a sus tierras, porque tanto el reino del norte como del sur habían sido llevados cautivos por medio de asirios y de babilonios. Y mira lo que nos dice Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerraran. Ciro no apareció en las páginas de la historia sino hasta 200 años después de que Isaías lo nombrara. Se dice de Ciro que fue un hombre sencillo, que fue un hombre humilde y que había confiado en Dios. También podemos decir que Ciro fue un rey diferente, porque él no se vanagloriaba o no se enorgullecía de su poder, como también él no realizó a lo largo de su vida grandes logros, pero el Señor lo utilizó para llevar a cabo sus propósitos y poder lograr conquistar al mundo de su tiempo. También podemos ver cómo Dios aquí llama a Ciro su ungido, título que únicamente se le otorgó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios le dio semejante título a Ciro? Por una sencilla razón, y fue porque él llevó a cabo la voluntad de Dios, de que era de liberar al pueblo judío del cautiverio y permitirles regresar a su tierra. Ahora sí, vamos a nuestro texto en esta mañana, que nos dice en el versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Este versículo, como los demás que le siguen, podemos ver la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él también tiene el control de las acciones de los incrédulos. Dios quería recordarle a su pueblo cómo Él había sido con ellos, cómo su fidelidad se había mantenido para con su pueblo. Y podemos ver muchas veces la mano de Dios en el pueblo judío. Una de ellas fue cuando los libró de los egipcios, que dividió el Mar Rojo y sus aguas se levantaron como columnas para pasar por él por tierra seca. Otra fue cuando los guió por medio del desierto, por medio de esa columna de luz y esa nube de humo. Y también cómo los sustentó por medio del maná. También cómo estuvo con ellos en el tiempo de la idolatría, porque todos sabemos que el pueblo judío fue muchas veces desobediente a Dios. Lo rechazaba y volvía y clamaban a Él
cuando Él les levantaba un rey o un juez que no era de su que no estaba en su soberanía. Entonces Dios los entregó muchas veces a trabajos pesados hasta que el pueblo reconociera que Él era Dios tanto en el cielo como en la tierra. Y también podemos ver esa fidelidad de Dios cuando el reino del norte y el reino del sur se dividieron. Entonces podemos decir que así es la soberanía de Dios, que se demuestra en su perfecto gobierno. Él es inigualable en majestad, ilimitado en poder, no es afectado por nada fuera de sí mismo, y la soberanía de Dios es absoluta y poderosamente demostrada en las Escrituras, como nos dice Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Aquí podemos ver otro versículo sobre esa soberanía de Dios, que nos habla de su magnificencia, de su poder, de su gloria, y que solo la victoria es de Él. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, y lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Su consejo siempre permanece, su poder siempre permanecerá, su autoridad siempre permanecerá. ¿Por qué? Porque Él es Dios altísimo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Nada está sujeto, no está sujeto por nadie, ni influenciado por nadie. Él es independiente, Él es absolutamente libre. Nadie lo puede obligar, nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener, nadie puede frustrar sus propósitos, nadie puede detener su mano. Dios tiene la libertad de actuar como Él quiere, en todo momento, en todo lugar y por siempre. Como también nos dice Deuteronomio 32, versículos del 39 al 40. Ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Entonces, muchas veces, cuando leemos las Escrituras y vemos vemos infinidad de historias de hombres y mujeres que caminaron con Dios y que vieron su soberanía. Y nos puede asaltar las siguientes preguntas. Si Dios es soberano, ¿por qué permitió que los hermanos de José lo vendieran? Si Dios es soberano, ¿por qué permitió que los líderes de Jerusalén llevaran a cabo un plan para llevar a Jesús a la muerte? Mis queridos hermanos y amigos en el Señor, mediante todas estas acciones, Dios tenía un propósito y llevó a cabo sus planes divinos. En el caso de José, mira lo que nos dicen las Escrituras. En Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todos conocemos la vida de José, cómo pasó muchas pruebas, pero Dios en su soberanía estuvo con él, para preservar la vida de su familia y luego también para preservar la vida de su pueblo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, los líderes religiosos crucificaron a Jesús
Y mira lo que nos dicen las Escrituras. En Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero lo que estos líderes religiosos no sabían es que con su muerte Jesús, el primero vencería el pecado y luego, a los 3 días, Él también derrotaría la muerte con su resurrección. Aquí podemos ver esa soberanía de Dios perfecta, que no excluye de las responsabilidades y acciones a los hermanos de José, pero tampoco a aquellos líderes religiosos. Así que, como hemos visto, para que Dios sea soberano, Él también tiene que ejercer esa soberanía. Tiene que ser omnisciente. Entonces, ¿qué podemos decir? Él conoce de manera instantánea y con lujo de detalles toda conducta, toda debilidad, toda adversidad, toda aflicción nuestra. Nada se puede esconder ante Él. Todo está delante de sus ojos, porque Él nos conoce a todos por completo, cualquiera que sea nuestra situación. El Dios soberano tiene un interés por nosotros que nadie más tiene. También podemos decir de la soberanía de Dios que Él tiene que ejercer autoridad y poder. ¿Y qué podemos aprender al instante de Dios sobre estos 2 atributos que Él también tiene, la autoridad y el poder? De que Él nunca podría ser soberano si no tuviera el poder para realizar su voluntad o la autoridad para ejercer ese poder. Como sabemos, hay reyes, hay presidentes y otros organismos que gobiernan sobre los hombres y deben tener la autoridad para gobernar y el poder para hacer el bien conforme a esa autoridad. Pero ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones estos organismos carecen del poder o de la autoridad, pero con Dios no es así. Porque Dios es todopoderoso y el 3 veces santo es soberano. Posee tanto su poder como su autoridad. Y que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Otra de las razones por que Isaías citó a Ciro y por su nombre fue por una revelación de Dios. Fue que su exactitud podría ser demostrada. Y si dentro de 200 años Isaías fue exacto con Ciro, también sería exacto en su profecía acerca de aquel que nacería de una virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, y que llegaría 700 años más tarde. Así que ya por el año más o menos 539 antes de Cristo, Ciro emitió ese decreto del que les hablé anteriormente y que podemos encontrar en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha dado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios. Aquí Ciro reconoce
que Él es Dios en su soberanía, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que podemos ver que es la versión más larga que hay en la Biblia sobre este decreto, donde Ciro dejaba en libertad a los judíos y se les permitió regresar a sus tierras para reedificar el templo, para reedificar la ciudad. Pero junto con esta liberación, también Ciro devolvió los tesoros más valiosos del templo, que habían sido llevados durante el exilio. Puesto que al pueblo judío le había ido tan bien económicamente, lo podemos decir así, a pesar de su cautiverio, muchos de ellos no quisieron volver a aquellos lugares deshabitados, por lo cual también Ciro animó a los que no querían regresar para que llevaran ofrendas o dieran ofrendas de oro, de plata, de piedras preciosas, por medio de aquellos que sí querían regresar para reedificar Jerusalén. Y de igual forma, Ciro ordena que se honre al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que oren por el rey y por su familia, como también habría un castigo para aquellos que se atrevieran a alterar dicho decreto o a atentar contra la casa de Dios. Y preparando el mensaje, encontré algo que dice Spurgeon acerca de la soberanía de Dios. Dice: no hay nada por lo que los hijos de Dios deban contender con más ahínco que por el dominio de su Señor sobre toda la creación, el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse sobre ese trono. Por otra parte, no hay doctrina más odiada por los hombres del mundo y no hay otra verdad que hayan convertido en una pelota de fútbol, como la grandiosa, estupenda y muy cierta doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar, excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del océano, que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Y cuando nosotros proclamamos a un Dios entronizado y el derecho que tiene de hacer lo que quiera con lo suyo, a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente, sin consultarlos en la materia, entonces es cuando se burlan de nosotros, los que predicamos la palabra o los que compartimos la palabra, y somos censurados. Y entonces es cuando los hombres prestan oídos sordos a nuestras palabras, pues el Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Lo aman mejor en cualquier otro lugar de lo que hacen cuando Él se sienta con el cetro en su mano y su corona sobre su cabeza. Pero nosotros amamos predicar a Dios en su trono. Es el Dios en su trono en quien confiamos. Esa es la soberanía de Dios. Yo creo que Él tiene el derecho de hacer lo que quiera con lo suyo y que Él ejerce ese derecho. Creo que este texto nos ayuda a entender un poco más cuando hablamos de esa soberanía de Dios.
pero siempre es mejor ir a la palabra de Dios, porque ella nos la define mejor, ya que su soberanía es absoluta y es universal, y la define también muy claramente en el Nuevo Testamento, como nos dice en Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra griega aquí para hace es energio, que significa trabajar eficazmente. Así que Dios siempre está trabajando a nuestro favor, a nuestra voluntad. Está gobernando nuestras vidas. Así nosotros no lo creamos, así no estemos de acuerdo con sus decisiones y con sus juicios. Porque Dios asimismo es el que sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, todas las acciones y cosas, tanto las grandes como las pequeñas. Y por consiguiente también podemos leer en Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que ningún hombre puede vanagloriarse de que somos libres. Estamos bajo un gobierno terrenal, pero también estamos bajo un gobierno divino, que es esa soberanía de Dios. Y que disponemos de esa libertad para hacer lo que queramos, con voluntad propia. Pero también la palabra nos dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Entonces, si sabemos que Dios sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, es muy sencillo. Él lo sostiene todo, como hemos visto, por medio del poder de su palabra. Entonces, Él podía en una ocasión añadirle esos 15 años más de vida a rey Ezequías. Su historia está en Isaías 38. Entonces podemos ver su poder soberano, su autoridad soberana, cómo nos gobierna, cómo nos dirige y cómo lo hizo al igual con hombres y mujeres de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que en muchos casos nosotros prestamos más atención a las cosas malas que nos llegan a suceder o nos pueden suceder, y atribuyéndole esto a Satanás. Pero también debemos de saber que Satanás necesita permiso. Y un claro ejemplo de esto lo vemos en la vida de Job. Se nos relata que él era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, que cada día hacía sacrificios por sus hijos, por si en algún momento ellos habían pecado contra Dios o habían blasfemado contra Dios. Luego vienen los hijos de Dios y se presentan ante Él, en el cual uno de ellos está Satanás, y sostiene una conversación con Dios. Dios le dice: ¿de dónde vienes? Satanás le responde: de rodear la tierra. Y él le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre recto, perfecto y temeroso de Dios? A lo que Satanás le responde también: ¿acaso Job, teme a Dios de balde? Así que miremos la soberanía de Dios en la vida de Job. Él permitió que Job perdiera todo, pero solo hubo una cosa que Dios le reservó a Satanás: su vida, que no fuera tocada. Al final, Dios extendió su mano sobre las cosas, sobre las posesiones de Job. ¿Y cuál fue la respuesta de Job ante ello?
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Qué sorprendente respuesta de Job. Y me sorprende porque en aquellos tiempos no había iglesias, no había pastores, no había estudios bíblicos, no había estudios sobre teología, pero hay algo que Job tenía y era esa comunión íntima y personal con Dios que lo llevó a conocer su soberanía. Ahora, ¿cuál es el problema del cristianismo hoy en día? Que hemos despojado a Dios de su soberanía, de su trono, como acabamos de leer, y lo preferimos en cualquier otro lugar, menos en su trono, donde Él gobierna. Así que los problemas o inseguridades que nos puedan aquejar deberían de descansar en este atributo de la soberanía de Dios y traernos paz y seguridad a nuestros corazones. Como también Dios en su soberanía está Él darnos la libertad para que hagamos lo que queramos. Y Él nos dice, en mi libertad, en mi soberana libertad, te doy un poquito de libertad. Y cuando yo hago o hacemos lo que queremos, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, no la estoy contradiciendo. Ya que Dios en su soberanía me ha dado esa soberana libertad a mí, de hacer lo que yo quiera, de tomar una decisión libremente, aunque luego mi elección no le agrade a Dios. Como Él también nos dice, sé buena persona o sé mala persona, como gustes. Avanza o retrocede, sígueme o no me sigas, ve al cielo o ve al infierno, es tu decisión. Y para ilustrar, podríamos hablar de muchas cosas más sobre la soberanía de Dios, pero no nos alcanzaría el tiempo. Pero sí quisiera dejarte otros 2 o 3 ejemplos de personas que anduvieron que vieron esa soberanía de Dios en sus vidas. Todos conocemos la historia de Elías, cómo él se presentó ante el rey Acab y Jezabel para anunciarles que durante 3 años y medio no llovería. Luego las consecuencias fueron que se tuvo que ir y esconder a un arroyo, pero aún allí Dios en su soberanía mandó a los cuervos para que lo alimentaran. También conocemos la historia de Daniel, que fue echado al foso de los leones. Daniel era uno de los gobernantes de aquel reino. Y digamos, los demás gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusarlo ante el rey, pero no pudieron. Así que con un engaño, por medio de estos otros gobernantes, hicieron que Darío hiciera un decreto real. Y ese decreto consistía en que cualquier hombre que hiciera cualquier petición a dioses o a hombres fuera de rey, fuera echado al foso de los leones. Todos sabemos que Daniel se presentaba ante Dios 3 veces al día, y aún con este decreto, él siguió fiel a Dios. Tuvo que pagar las consecuencias de su decisión, sí, fue echado al foso de los leones, pero también el Señor en su soberanía cerró la boca de aquellos leones. También vemos en el mismo libro de Daniel la historia de 3 hombres hebreos, donde Nabucodonosor hizo una estatua de oro y decretó que todos se tenían que inclinar ante ella, al sonido de los instrumentos. También estos 3 varones decidieron no arrodillarse ante ella,
también tuvieron que pagar las consecuencias, fueron arrojados a ese horno, pero también allí estaba la soberanía de Dios. Él es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos para ser moldeados o para ser quebrantados como Él quiera. También Dios invitó a los pecadores a recurrir a Él para ser salvos, y de esta manera podemos decir que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135, 6. Así que Dios establece quién es Él, y nosotros necesitamos conocerlo a Él en lo más que podamos. En nuestra vida diaria, en nuestro caminar por este mundo, a lo mejor no lleguemos a conocerlo en su totalidad, pero por eso estamos en esta mañana aquí, para conocer y aprender de ese Dios, de ese gran Dios al cual nosotros servimos. Sus pensamientos son siempre para bien para sus hijos. El problema está que cuando Dios pone un destino o una meta delante de nosotros, muchas veces para llegar a ella vamos a pasar una serie de situaciones y que a lo mejor en nuestra mente o en nuestro razonamiento no llegamos a entender. Pero ¿por qué razón no entendemos? Porque no conocemos a ese Dios soberano de las Escrituras y no entendemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si nosotros entendiéramos que lo que nos pasa está dentro de la voluntad de Dios, y al conocer ese dominio y ese control, que a veces en su voluntad está que pasemos por ciertas pruebas, así que cuando conocemos a ese Dios soberano y que tiene todo bajo su control y dominio, ¿qué debe producir en nosotros como hijos de Dios? Paz y seguridad. Saber que nuestras vidas están a su cuidado, están al cuidado de ese Dios que no cambia, y que esa soberanía que Él ejerce sobre nosotros es para nuestro bien. Y lo hace con la intención de que nosotros como sus hijos seamos madurados, crezcamos y seamos bendecidos. Y como bien saben ustedes, mis hermanos, por estas Navidades hemos ido a visitar a nuestras familias. Y creo que esta historia podría yo podría aprender de ella, de cómo fue esa soberanía de Dios sobre mi vida. Resulta que mi madre, la biológica, murió cuando yo tenía 1 año o un poco más. Yo nunca la conocí. Y mi padre tenía que trabajar para mantener un hogar bastante grande, porque fuimos 15 hermanos. Entonces, mis hermanos en una ocasión me compartían de que se pasaban necesidades, a lo que mi padre, también biológico, llamó a mi tía, la cual por muchos años llamé mi madre sin saberlo, pero aún lo sigo haciendo. Y le dijo que si podía hacerse cargo de mí. Bueno, mi tía fue al lugar donde yo vivía, junto con su esposo, al que también llamé mi padre o papá por muchos años sin saberlo y que aún lo hago, para conocerme, poderme traer a su hogar y pudiera vivir con ellos. ¿Qué puedo yo concluir con esta historia? Que así como Dios permitió que mi madre muriera, Él también permitió que tuviera un nuevo hogar y una nueva familia. Y con esto no quiero decir que una familia u otra hubiera sido mejor, hubiera sido peor. Fueron los designios de su voluntad. Fue esa soberanía de Dios sobre mi vida. Y para ir concluyendo con el mensaje, Dios ha decretado
que todo aquel que se entregue voluntariamente a su Hijo Jesucristo, en la obediencia de la fe, recibirá vida eterna y se convertirá en hijo de Dios. También ha decretado que si seguimos amando las tinieblas y seguimos en ese estado de rebeldía y en contra de esa autoridad, gobierno, poder y dominio de Dios, permaneceremos en un estado de muerte espiritual, física, y también tendremos que pagar las consecuencias, sufriendo la muerte eterna. Sencilla y claramente, mis queridos hermanos, podemos concluir lo siguiente. Vivimos en un conflicto moral a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo que está alejado de la soberanía de Dios. No quiere su gobierno, no quiere reconocer su poder, su autoridad. Pero la verdad es esta, los que estemos del lado de Dios, estamos del lado vencedor. Y nunca podemos perder. Y todo aquel que se encuentre o se halle en el otro lado o en el otro bando, tendrá las consecuencias de perder y nunca podrá ganar. No hay casualidades, no hay nada oculto a nuestros ojos. Tenemos la libertad de escoger en qué campo queremos estar para llegar a escoger, en el campo que queremos estar, Pero al final no podemos negociar las consecuencias de nuestras decisiones cuando estemos delante de Él. Por la misericordia de Dios, Él permite que nos arrepintamos de alguna decisión incorrecta o mala que hayamos hecho para traernos y para que podamos escoger esa decisión correcta, la que nos llevará junto a Él. Nuestra decisión es seguir a Cristo y lo declaró en su santa palabra y en su sabia soberanía. El que no es conmigo, contra mí es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como también vemos y podemos ver que la soberanía de Dios en el mensaje del Evangelio, ya que contiene un anuncio, un mandato y un llamado, al igual que nos ha anunciado su redención por su misericordia. Manda que todos los hombres vengan al arrepentimiento y a rendirse a esa gracia de Dios, creyendo que Jesucristo es su Señor y Salvador. Todos debemos escoger, aceptar y obedecer el Evangelio, o rechazarlo en incredulidad y no reconocer su poder, su gobierno y su autoridad. La decisión está en nuestras manos, en nuestros corazones, pero las consecuencias de esa decisión ya han sido tomadas por esa voluntad soberana de Dios. Podemos aprender a ver a Dios, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, en estos grandes rasgos. Esto es la soberanía de Dios. Y quisiera terminar leyendo esta reflexión que se titula Viene de mí. Dice, ¿has pensado que todo lo que te sucede está bajo mi control? Debes saber que cuando te envuelve la tentación y el enemigo te rodea, eso viene de mí. Porque tu debilidad necesita mi fortaleza y tu seguridad solo consiste en que me dejes luchar a mí por ti. Estás en circunstancias difíciles, eso viene de mí. Estás en dificultades económicas, eso viene de mí. Te es difícil sobrevivir, eso viene de mí. Porque quiero que tengas que venir a mí y dependas de mí. Quiero demostrarte que yo puedo hacer cualquier cosa. Estás atravesando las tinieblas en tu vida, eso viene de mí. Yo permití que el consuelo terrenal te faltase
para que tuvieras que dirigirte a mí y alcanzaras el consuelo eterno. Te ha desengañado un amigo, uno al que le habías abierto el corazón. Eso viene de mí. Lo he permitido para que supieras que yo sí soy tu verdadero amigo. Fueron tus planes deshechos, eso viene de mí. Y ahora estás cansado y agobiado, eso viene de mí. Hiciste tus planes y no te salieron, eso viene de mí. Estás en lecho de dolor, eso viene de mí. Y termina, lo único que quiero es que aprendas a verme en todo lo que sucede. Atentamente, Dios. Este atributo de Dios, hermanos, es de la soberanía. Cuando lo estudiamos y leemos en las Escrituras, nos cuesta mucho entenderlo, porque nosotros humanamente estamos tan limitados y el mensaje del Evangelio es dilatado. Oremos, hermanos. Bendito Padre del cielo, te queremos dar muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque aprendemos que todo está bajo tu control, que tú gobiernas sobre todos y que tu poder y autoridad, Señor, no pueden ser restringidos. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces cuestionamos tu soberanía. Oramos para que tu voluntad sea cambiada. Y con esto, Señor, te estamos diciendo que a lo mejor nuestra voluntad es mejor que la tuya. Por eso, Señor, perdónanos y acércanos cada día más a ti, al poder de tu palabra, al poder de tu oración, para que tu gracia, Señor, esté sobre nuestras vidas. Sabemos que somos pecadores, Señor, y que necesitamos de ti, y necesitamos acercarnos a ti, para conocer más de ese Dios soberano, así como Job, en su momento de prueba, pudo decirte, Jehová dio y Jehová quitó, y como también Daniel, Señor, a pesar de las amenazas, se mantuvo firme, aunque tuvo que pagar las consecuencias. Te pedimos, Señor, que podamos ser así como estos hombres, que conozcamos a ese Dios soberano, a ese Dios verdadero, que podamos venir al arrepentimiento, Señor, los que aún no creen en ti, porque en tu mano está, Señor, que nadie perezca, sino que todos podamos ser salvos por tu infinita gracia. Señor, que los que aún no creen en ti, Señor, hoy pueda ser ese día de salvación, en que te reconozcan a ti como su Señor y Salvador de sus vidas. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén.